Cielos altísimos. El sol de la mañana brillaba contra la imponente fachada de cristal del edificio, reflejando la bulliciosa ciudad de abajo como un espejo gigante. El aire era fresco, trayendo consigo el zumbido distante del tráfico, el ocasional bocinazo de conductores impacientes y el golpe rítmico de la construcción a unas cuadras de distancia. En la azotea, 5 trabajadores estaban de pie con sus arneses de seguridad, revisando por tercera vez sus cuerdas y equipo antes de descender. ¿Su trabajo? Volver a pintar los pisos superiores de uno de los rascacielos más altos de Sao Paulo, un contrato que les había costado meses conseguir. Jaque, el jefe del equipo, tenía un aspecto robusto, del tipo que viene de años de colgarse de los lados de los edificios con un rodillo de pintura en la mano. Era eficiente, directo y tenía un profundo temor a la incompetencia. Un error en su línea de trabajo podría ser fatal. María, la experta en precisión, era la pintora con más experiencia del equipo. Sus ojos agudos nunca pasaban por alto un detalle y tenía reputación de perfeccionista. Rara vez sonreía en el trabajo, pero cuando lo hacía, significaba que estaba genuinamente impresionada. Luis, el temerario de la empresa, tenía una racha de audacia que ponía nerviosos a todos. Era rápido, eficiente, pero a veces demasiado imprudente para su propio bien. Creía que las revisiones de seguridad eran importantes, pero también lo era la velocidad. Daniel, el recluta más nuevo, todavía tenía un aire de nerviosismo alrededor de las alturas. Estaba ansioso por demostrar su valía, pero su inexperiencia era evidente. Y luego estaba Elliot, el solucionador de problemas, el tipo que podía arreglar cualquier cosa, excepto quizás su propia vida personal. Tenía una habilidad para pensar rápido bajo presión, una habilidad que a menudo salvaba al equipo del desastre. Mientras aseguraban sus arneses, Jaque gritó: «Muy bien, todos. Revisiones de seguridad listas». Un coro de «sí, jefe» siguió, aunque el de Luis se retrasó un poco. Jaque entrecerró los ojos. «Luis, no me hagas preguntar 2 veces». Luis sonrió con picardía, apretando su arnés. «Relájate, Jaque. Yo me encargo». María puso los ojos en blanco. Últimas palabras famosas. Con un asentimiento final, se apartaron de la azotea, descendiendo como arañas por la superficie lisa del rascacielos. El mundo se extendía debajo de ellos, coches diminutos, personas minúsculas y una ciudad en expansión que parecía respirar debajo de ellos. El viento silbaba suavemente, casi como un susurro, mientras Sao Paulo se extendía a sus pies, un mosaico vibrante de colores y texturas. Desde esa altura, la ciudad parecía un mapa en constante movimiento, con el tráfico fluyendo como ríos serpenteantes. Durante la primera hora, todo fue sobre ruedas. La pintura se aplicaba con trazos firmes, las radios zumbaban con ocasionales registros, y la luz del sol de la mañana bañaba la ciudad en oro. Luego, un chasquido repentino resonó a través de los comunicadores. «Espera, ¿qué fue eso?» La voz de Daniel temblaba a través de la radio. Luis maldijo. Chicos, creo que tenemos un problema». Todos se volvieron hacia Luis, cuya cuerda se había soltado de su ancla. Estaba colgando precariamente, agarrándose al andamio con una mano, mientras que la otra aleteaba en busca de apoyo. El corazón de Jaque latía con fuerza. «No te muevas». Pero el pánico ya se había apoderado de él. Luis forcejeó y, al hacerlo, su pie derribó un cubo lleno de pintura roja, que se volcó por el borde y comenzó a caer 30 pisos hacia las calles de abajo. Un segundo de silencio atónito llenó el aire. Luego, María siseó: «Eso va directo a la entrada principal». Un cubo lleno de pintura estrellándose desde esta altura no solo causaría un desastre, sino que podría herir gravemente a alguien. El cerebro de Jaque corrió a toda velocidad. «Tenemos que advertirles». Elliot ya estaba en ello, agarrando su radio. «Base, tenemos una emergencia. Hay un objeto cayendo, impacto estimado en 10 segundos, entrada principal, saquen a la gente de allí». Estática crepitó, seguida de una respuesta apresurada: «Entendido. Movilizando gente ahora». Solo podían esperar que fuera a tiempo. Mientras tanto, Luis seguía colgando peligrosamente. Una pequeña ayuda por aquí». Jaque apretó los dientes. «Aguanta. María, asegura su cuerda. Daniel, ayuda». María ya se estaba moviendo, sus manos firmes mientras agarraba la cuerda suelta de Luis y la sujetaba correctamente. Daniel, todavía pálido, lo ayudó a estabilizarse. Finalmente, Luis exhaló temblorosamente mientras su arnés se aseguraba de nuevo.
Creo que acabo de perder 10 años de mi vida. Jake lo fulminó con la mirada. Eso es lo que pasa cuando yo me encargo, ¿eh? Antes de que Luis pudiera responder, la voz de Elliot interrumpió. Base confirma el impacto, nadie fue golpeado. Pero... van a querer ver esto. Intercambiaron miradas nerviosas. La pintura no solo había evitado a las personas. Había aterrizado directamente sobre el coche del CEO, un elegante sedán de lujo negro que ahora goteaba pintura roja fresca, como algo sacado de una escena del crimen. Silencio. Luego, Luis gimió. Bueno, estoy despedido. Jake se pellizcó el puente de la nariz. No si lo arreglamos primero. Elliot se rió entre dientes. Oh, esto va a ser divertido. Y así, el verdadero desafío comenzó. El sol comenzaba a calentar con más fuerza, la ciudad seguía su ritmo frenético ajena al pequeño caos en la azotea, y el equipo ahora tenía una misión extra, limpiar el reguero rojo antes de que el CEO saliera de su reunión. Jake sabía que esto requeriría creatividad, rapidez y quizás, un poco de suerte. Control de daños. El descenso de vuelta a la planta baja se sintió más largo de lo normal. Luis murmuraba maldiciones entre dientes, la compostura habitual de María parecía tensa y Daniel parecía que iba a vomitar. Nadie hablaba. Cuando sus pies tocaron tierra firme, Elliot se quitó el casco de un tirón, pasándose una mano por su cabello ya desordenado. Muy bien. Evaluemos los daños antes de que alguien más lo haga. Doblaron la esquina hacia el frente del edificio. Y ahí estaba. Un elegante jaguar negro, ahora parecido a una escena del crimen. Gruesas manchas de pintura roja caían por el capó en brillantes goterones, acumulándose en charcos ominosos en el pavimento. El parabrisas estaba cubierto de largas y goteantes manchas, como huellas de manos ensangrentadas en una película de terror. El coche, una vez impecable, se había convertido en una obra maestra involuntaria de destrucción. Se había reunido una pequeña multitud. Jake apretó la mandíbula. Lo último que necesitaban era un público. Un guardia de seguridad estaba junto al coche, con los brazos cruzados, su expresión era un tácito están fritos. Luego, como si el universo mismo lo hubiera invocado, las puertas principales se abrieron. Salió el señor Donovan, el CEO. Era alto, de cabello plateado e increíblemente sereno, su traje azul marino a medida intacto por el caos que lo rodeaba. Se movía con una precisión lenta que dejaba claro que él estaba a cargo de todo lo que abarcaba su mirada. Su mirada se posó en el desastre. Se detuvo. Durante un breve y agonizante momento, hubo silencio. Luego, con una voz terriblemente tranquila, preguntó, ¿de quién es esta idea de arte moderno? Luis se congeló. María se tensó. Daniel se puso gris. Jake dio un paso adelante. Señor, hubo una falla en el equipo. No me interesan las excusas, interrumpió Donovan, ajustándose los gemelos. Me interesan las soluciones. Elliot, siempre el pensador rápido, intervino. Nosotros nos encargaremos, señor. Un detallado completo, una restauración completa. Será como si nada hubiera pasado. La fría mirada de Donovan se dirigió a él. Eso espero. Porque ese coche costó más que su salario anual. Luis soltó un silbido bajo, claramente impresionado, aunque no de buena manera. Jake, sin perder el ritmo, le dio un codazo en las costillas. Donovan exhaló bruscamente, frotándose la sien. Tienen exactamente 24 horas para arreglar esto. Si no, me aseguraré de que su empresa nunca vuelva a poner un pie en esta ciudad. Con eso, se dio la vuelta y se alejó. Sin gritos. Sin amenazas de despido inmediato. Solo un poder frío e innegable. María exhaló. Bueno, podría haber sido peor. Luis se burló. ¿Peor? Eso fue malo. ¿Sabes cuánto cuesta la restauración de pintura para un coche como ese? Elliot sonrió. Sí. Por eso no lo llevaremos a un taller. Jake frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que lo arreglaremos nosotros mismos. Luis parpadeó. Parecemos detalladores de coches profesionales. No, pero somos pintores profesionales. Y tenemos un inventario completo de suministros de limpieza industrial. La sonrisa de Elliot se ensanchó. Solo tenemos que ser creativos. Daniel, aún recuperándose del susto, preguntó vacilante, ¿y si fallamos? Jake suspiró. Entonces nos quedamos sin trabajo.
Un momento de silencio. María se tronó los nudillos. Muy bien. Pongámonos a trabajar. Luis gimió. Esto va a ser un desastre. Elliot le dio una palmada en la espalda. Probablemente. Pero será nuestro desastre. Y con eso, el equipo tuvo una noche para deshacer el mayor error de sus carreras. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y morado, mientras el equipo, armado con cubetas, esponjas y una colección de productos de limpieza que harían a un detallador profesional sentirse orgulloso, se preparaba para la batalla. La tensión era palpable, pero también una extraña sensación de camaradería. Después de todo, ¿quién mejor para limpiar un reguero de pintura roja que los mismos que lo causaron? La apuesta de la limpieza. La bodega industrial olía a químicos y pintura vieja. Estantes llenos de latas, solventes y pilas de telas protectoras rodeaban al equipo mientras se reunían alrededor de una mesa de trabajo de metal, mirando una variedad de suministros de limpieza como si estuvieran desactivando una bomba. Elliot se frotó las manos. Muy bien, necesitamos un plan de juego. Tenemos una noche para que ese coche parezca nuevo, y no podemos permitirnos errores. Luis tomó una lata de diluyente de pintura, leyendo la etiqueta con sospecha. Sabes que si arruinamos esto, podríamos quitar la pintura real del coche, ¿verdad? María se apoyó contra el estante, con los brazos cruzados. Bueno, o nos arriesgamos a eso o nos arriesgamos al desempleo. Personalmente, me gusta tener un sueldo. Jaque suspiró. Está bien, empecemos con algo suave. Probemos los métodos más seguros primero y avancemos si es necesario. No hagamos que esto empeore de lo que ya está. Daniel, todavía un poco enfermo por la confrontación anterior, preguntó vacilante, ¿y cuál es el método más seguro? Elliot tomó una botella de jabón para platos. Créanlo o no, esto podría ayudar. Luis resopló. ¿Qué? Le vamos a dar al coche un baño de burbujas. Más bien un lavado de precisión, replicó Elliot. Si lo diluimos bien, debería aflojar la pintura sin dañar el acabado del coche. En el peor de los casos, pasamos a cosas más fuertes. María asintió. De acuerdo. Empecemos. El primer intento. Bajo la tenue luz de un estacionamiento, trabajaron por turnos. Luis y Jaque mezclaron la solución de jabón, mientras que María y Elliot esponjaban suavemente el capó manchado de pintura. Daniel estaba cerca con un cubo, listo para enjuagar en cualquier momento. Las primeras pasadas apenas hicieron diferencia. La pintura se había secado más de lo esperado, aferrándose obstinadamente a la superficie brillante del coche de lujo. Jaque maldijo entre dientes. Esto va a tardar una eternidad. Elliot se secó el sudor de la frente. Muy bien, subimos la apuesta. Probemos con alcohol isopropílico. Luis vaciló. Eso es más arriesgado, hombre. Si es demasiado fuerte. No tenemos tiempo para soluciones perfectas, interrumpió María. Solo ten cuidado. Cambiaron el jabón por alcohol diluido y lo intentaron de nuevo. Esta vez, un poco de pintura roja se desprendió, revelando el negro impecable de abajo. La esperanza parpadeó en sus rostros exhaustos. «Está funcionando», exclamó Daniel. Entonces, de repente, un chirrido terrible llenó el garaje. Luis se congeló a mitad del lavado. «¡Oh no!». Todos se inclinaron y se confirmó su peor temor. Un ligero rasguño recorría el capó donde Luis había aplicado demasiada presión. María cerró los ojos. «Dime que no es tan malo como creo que es». Luis tragó saliva. «No es tan malo como crees que es. Pero solo porque no sé lo que estás pensando». Jaque exhaló lentamente. «Está bien. Podemos manejar esto. Solo necesitamos pulimento para pulirlo. No más presión. Solo movimientos suaves». Elliot miró su reloj. «Solo quedan 10 horas. Se nos acaba el tiempo», murmuró Daniel. María se enderezó. «Entonces será mejor que nos movamos más rápido». El empujón final. Hora tras hora, restregaron, enjuagaron y pulieron cuidadosamente cada centímetro del jaguar. Para cuando el amanecer amenazaba el horizonte, la pintura roja había desaparecido por completo. María pasó una mano enguantada sobre la superficie, inspeccionando su trabajo. «No puedo creerlo». Jaque sonrió, a pesar de su agotamiento. «Te dije que lo lograríamos». Luis se derrumbó en el pavimento, con los brazos extendidos. «Nunca volveré a tocar un coche». Elliot se rió entre dientes.
Todavía tenemos una última prueba. Como si fuera una señal, la puerta del garaje se abrió y unos pasos resonaron en el garaje. El señor Donovan había llegado. El equipo se tensó mientras se acercaba, su mirada helada recorriendo el coche. Durante un momento, no dijo nada, pasando los dedos sobre el capó una vez arruinado. Un largo e insoportable silencio. Luego, finalmente, asintió brevemente. Aceptable. El alivio los inundó como una ola. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo, mirando por encima del hombro. La próxima vez, no dejen que haya una próxima vez. Y así como así, se había ido. Luis gimió. ¿Eso es todo? ¿Aceptable? Después de todo eso, María se rió entre dientes. ¿Viniendo de él? Probablemente es el mayor elogio que ha dado. Elliot se palmó las manos. Muy bien, equipo. Crisis evitada. ¿Quién quiere desayunar? Mientras salían del garaje, exhaustos pero victoriosos, sabían una cosa con seguridad. Acababan de sobrevivir la noche más larga de sus vidas. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos rosados y naranjas, mientras el equipo, con la ropa manchada de pintura pero el ánimo en alto, se dirigía a un café cercano. La aventura del jaguar rojo había terminado, pero las historias y las risas que compartieron esa noche permanecerían con ellos, como una medalla de honor ganada a pulso. Asuntos pendientes, traducción y adaptación. El equipo estaba reunido alrededor de una pequeña mesa en una cafetería, el olor a café y tocino llenaba el aire. El sol había salido por completo, proyectando un brillo dorado a través de las ventanas, pero el agotamiento pesaba sobre sus hombros. Platos de comida a medio comer permanecían intactos mientras procesaban los eventos de las últimas 12 horas. Luis jugueteaba con sus huevos revueltos. Todavía no puedo creer que lo hayamos logrado. María sorbió su café, con los ojos recorriendo al grupo. Apenas. Si ese rasguño hubiera sido un poco más profundo, estaríamos buscando trabajo ahora mismo. Elliot sonrió con suficiencia. Relájense. Lo manejamos. El señor Donovan recuperó su coche y vivimos para pintar otro día. Jake no estaba tan seguro. Se recostó en su asiento, con los brazos cruzados. ¿Creen que realmente ha terminado? Quiero decir, claro, limpiamos el desastre, pero algo no me cuadra. Daniel frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Jake tamborileó con los dedos contra la mesa. Ese derrame. Algo al respecto se sintió mal. No fue solo mala suerte. El arnés estaba seguro cuando lo revisé esa mañana, pero de alguna manera, falló justo cuando estábamos directamente sobre el coche. Luis arqueó una ceja. ¿Estás diciendo que alguien lo hizo a propósito? María se burló. Vamos, Jake. Los accidentes ocurren. Jake negó con la cabeza. Tal vez. Pero tengo un mal presentimiento sobre esto. Elliot se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué está sugiriendo? Que investiguemos a nuestro propio equipo. Jake vaciló. Confiaba en su equipo, pero algo en su interior le decía que había más en la historia. Solo digo que debemos tener cuidado. Mantenernos alerta. María suspiró, dejando su taza. Bueno, si tienes razón, no tenemos tiempo para sentarnos. Tenemos otro trabajo comenzando mañana. Nueva ciudad, nuevo edificio. Luis gimió. ¿Me estás diciendo que pasé por todo ese estrés solo para volver a subirme a un arnés? Elliot sonrió. Ese es el trabajo, amigo. Y además, después de anoche, este próximo debería ser pan comido. Jake no compartía su confianza. Miró alrededor de la cafetería, examinando a los otros clientes, preguntándose si su pequeño percance había sido realmente un accidente, o si alguien quería que fallara. A la mañana siguiente, llegaron al almacén de la empresa para prepararse para su próxima asignación. El ambiente era tenso, el peso de la noche anterior aún persistía sobre ellos. Jake apartó a Elliot mientras los demás cargaban los suministros. Quiero revisar ese arnés antes de que nos vayamos, dijo Jake, bajando la voz. Si hubo manipulación, necesitamos saberlo antes de que pisemos otro sitio. Elliot vaciló, luego asintió. Está bien. Hagámoslo. Encontraron el arnés desechado en una pila de equipo usado. Jake examinó las correas, pasando los dedos sobre cada hebilla y costura. Entonces lo vio, un pequeño corte deliberado cerca de uno de los puntos de fijación. No era solo desgaste.
Alguien lo había cortado lo suficiente como para que fallara bajo peso. Elliot silbó suavemente. «Maldición. Tenías razón». Jake exhaló bruscamente. «Alguien está jugando con nosotros. Y casi nos despiden, o peor». María y Luis se acercaron, notando sus expresiones. «¿Qué está pasando?», preguntó María. Jake les mostró el corte. El rostro de María se endureció. Luis murmuró una maldición por lo bajo. «Así que tenemos un saboteador». «Genial». Daniel, que escuchó, intervino. «¿Se lo decimos al jefe?». Jake negó con la cabeza. «Todavía no. Si informamos esto ahora sin pruebas de quién lo hizo, podría volverse en nuestra contra. Tenemos que ser inteligentes». Elliot asintió. «Entonces mantendremos los ojos abiertos. Alguien en esta empresa no nos quiere en ese trabajo. Y tengo la intención de descubrir por qué». El equipo intercambió miradas. Un acuerdo tácito pasó entre ellos. Lo que sea que estuviera pasando, estaban juntos en esto. Y ahora, ya no se trataba solo de pintar edificios. Un riesgo mayor. El siguiente trabajo era en Chicago, un imponente rascacielos con un elegante exterior de cristal que reflejaba el interminable horizonte de la ciudad. La gran altura del edificio era intimidante, incluso para profesionales experimentados como Jake y su equipo. Pero esto no se trataba solo de conquistar otra estructura, se trataba de mantener al equipo a salvo y descubrir la verdad. Mientras descargaban su equipo de la furgoneta, Jake vigilaba al resto del equipo. Todos parecían nerviosos, el descubrimiento del arnés manipulado aún fresco en sus mentes. María estaba inusualmente callada, sus afilados ojos escaneando cada pieza del equipo. Luis hacía chistes, pero se sentían forzados, su habitual bravuconería reemplazada por la inquietud. Elliot, por una vez, parecía serio, su concentración láser mientras volvía a revisar el aparejo. Jake reunió al equipo. «Bien, escuchen. Este es grande, y no podemos permitirnos ningún error. Revisen todo 2 veces antes de subir. Arneses, cuerdas, mosquetones. Si algo se siente raro, no lo usen. ¿Entendido?». Todos asintieron, aunque la tensión en el aire era palpable. Daniel levantó la mano vacilante. ¿Qué pasa si alguien intenta meterse con nuestro equipo otra vez? Jake miró a Elliot, quien asintió sutilmente. «Por eso estamos siendo extremadamente cuidadosos. Nadie toca el equipo solo, y mantenemos todo cerrado con llave cuando no lo estamos usando». Luis soltó un silbido bajo. «Hombre, esto está empezando a parecer una película de espías». «Esperemos que no se convierta en una», murmuró María. A media mañana, el equipo estaba suspendido a cientos de metros sobre el suelo, sus siluetas diminutas contra el imponente edificio. El viento los azotaba, y el sonido del tráfico abajo era un zumbido distante. Jake se movía metódicamente, su brocha deslizándose sobre el cristal con precisión practicada. De vez en cuando, miraba a los demás, asegurándose de que todos estuvieran donde debían estar. Luis trabajaba a unos metros a su izquierda, tarareando una melodía entre dientes. «Sabes», dijo, su voz crepitando a través de la radio, «esta vista casi compensa el terror». La voz de Elliot llegó después. «Habla por ti mismo. Mis manos están congeladas». María intervino. «Sigan moviéndose. Cuanto más rápido terminemos, más rápido saldremos de este túnel de viento». Jake sonrió levemente. A pesar de la tensión, las bromas eran reconfortantes, un recordatorio de su camaradería. Pero entonces, algo le llamó la atención. Abajo, cerca de la base del edificio, una figura permanecía junto a su furgoneta de suministros. Jake entrecerró los ojos contra el resplandor del sol, su corazón se hundió al reconocer a la persona, un técnico junior llamado Carter, que no tenía ninguna razón para estar allí. Jake pulsó su radio. «Chicos, podríamos tener un problema». «¿Qué tipo de problema?», preguntó María, su tono agudo. «Carter está junto a la furgoneta. Está haciendo algo con el equipo». Elliot maldijo. «¿Crees que él es el qué?». «No lo sé», interrumpió Jake. «Pero no voy a arriesgarme. Voy a bajar». «Jake, espera», dijo María. «No puedes dejarnos aquí arriba». «Estarán bien. Solo síganse al plan». Jake comenzó su descenso, sus movimientos rápidos pero cuidadosos. La adrenalina lo recorría mientras se acercaba al suelo. Para cuando llegó a la furgoneta,
Carter se había ido, pero las puertas traseras estaban ligeramente entreabiertas. Jake las abrió con cautela, su estómago se revolvió al ver el desorden adentro. Rollos de cuerda estaban enredados, mosquetones esparcidos, y uno de los arneses tenía un nuevo desgarro en el costado. Unos pasos detrás de él lo hicieron girar, con los puños apretados. Era María, su rostro pálido pero decidido. No podía simplemente quedarme ahí arriba, dijo. Jake asintió, agradecido por su presencia. Necesitamos informar esto. María frunció el ceño. ¿Y decir qué? ¿Qué creemos que Carter nos está saboteando? ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Y qué pasa si tenemos razón?, replicó Jake. ¿Quieres esperar hasta que alguien salga herido? María no respondió de inmediato. En cambio, buscó su radio. Elliot, Luis, Daniel, terminen y bajen aquí. Ahora. ¿Qué está pasando?, preguntó Elliot. Solo háganlo, espetó María. Minutos después, el resto del equipo se unió a ellos junto a la furgoneta. Jake explicó lo que había visto, mostrándoles el arnés dañado. La comprensión los golpeó a todos a la vez. Esto no fue solo un error. Alguien quería que fallaran, o peor. La mandíbula de Elliot se tensó. Tenemos que confrontarlo. Todavía no, dijo Jake. No tenemos pruebas suficientes. Si lo acusamos ahora, podría volverse en nuestra contra. Luis se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué hacemos? Los ojos de Jake se entrecerraron. Tendemos una trampa. El plan era simple. Organizarían un escenario en el que Carter tendría la oportunidad de manipular el equipo, pero esta vez, lo estarían observando. Jake odiaba la idea de jugar al detective, pero no había otra opción. Si Carter realmente estaba detrás del sabotaje, necesitaban atraparlo en el acto. Mientras el equipo se preparaba para su próximo turno, la tensión era insoportable. Cada mirada, cada movimiento se sentía cargado de sospecha. Pero Jake se recordó a sí mismo por qué estaban haciendo esto, para protegerse mutuamente. Y para encontrar la verdad. El desenmascaramiento, traducción y adaptación. El equipo se reunió en su lugar habitual cerca de la furgoneta, pero esta vez, su plan estaba en marcha. El objetivo era simple, atrapar a Carter con las manos en la masa. Elliot había instalado una pequeña cámara discreta dentro de la furgoneta, apuntando directamente al equipo. María había plantado un arnés falso, ya dañado, con la esperanza de atraer a Carter para que hiciera un movimiento. Y Jake se había encargado de que todos despejaran el área, dando la ilusión de que el camino estaba libre. La tensión crepitaba en el aire mientras esperaban. Luis caminaba de un lado a otro, frotándose las manos. Esto es una locura. ¿Y si nos equivocamos? Entonces Carter nunca toca el arnés, y encontramos otra explicación, dijo Jake con voz uniforme. Pero si tenemos razón, detendremos esto antes de que alguien salga gravemente herido. Los ojos de María estaban fijos en el pequeño monitor conectado a la cámara oculta. Vamos, Carter. Muerde el anzuelo. Los minutos pasaban. La calle estaba tranquila, los únicos sonidos provenían del zumbido distante del tráfico. Entonces, movimiento. Carter apareció, mirando a su alrededor antes de acercarse cautelosamente a la furgoneta. Jake sintió que su pulso se aceleraba. Aquí vamos. Carter vaciló, luego abrió las puertas de la furgoneta. Rebuscó entre el equipo, deteniéndose cuando llegó al arnés falso. Sus manos se posaron sobre él, y luego, sacó una pequeña herramienta afilada de su bolsillo. María contuvo el aliento. Lo está cortando. Realmente lo está cortando. Eso es todo. Lo tenemos, susurró Elliot. ¿Ahora qué? Jake no dudó. Ahora lo detenemos. El equipo se movió como uno solo, doblando la esquina con determinación. Carter estaba demasiado absorto en su sabotaje como para darse cuenta hasta que fue demasiado tarde. Suéltalo, ordenó Jake, su voz aguda. Carter se dio la vuelta, la culpa cruzando su rostro antes de que forzara una sonrisa casual. Hola, chicos. ¿Qué pasa? Luis se cruzó de brazos. Dínoslo tú. ¿Qué estabas haciendo exactamente hace un momento? Nada, dijo Carter demasiado rápido. Solo revisando el equipo. Asegurándome de que todo esté en buena forma. Elliot levantó el monitor, reproduciendo las imágenes. Inténtalo de nuevo. La expresión de Carter se ensombreció. Sus ojos se movieron de un lado a otro, buscando una escapatoria. Mira,
Esto no es lo que parece. Yo. Déjalo, espetó María. Estabas tratando de sabotearnos. ¿Por qué? Carter tragó saliva, su bravuconería desapareciendo. No entienden. No tuve opción. Jake dio un paso adelante. Haznos entender. Carter vaciló, luego dejó escapar un aliento tembloroso. Debo dinero. Mucho dinero. Unos tipos malos, se enteraron de mi trabajo. Me ofrecieron una salida, arruinar algunos trabajos, causar algunos accidentes, y a cambio, mi deuda desaparece. No quería, pero si no lo hacía, iban a por mí. Siguió un pesado silencio. Luis se pasó una mano por la cara. Hombre, esto es otro nivel de locura. Elliot exhaló lentamente. Así que pusiste todas nuestras vidas en peligro para salvarte a ti mismo. No lo pensé. Carter se detuvo, sabiendo que no había excusa. Estaba desesperado. Jake apretó los puños, dividido entre la ira y la comprensión. No podemos dejar que esto pase, Carter. ¿Lo sabes? Carter asintió miserablemente. Lo sé. María miró a Jake. ¿Qué hacemos con él? La mente de Jake corrió. Entregarlo podría significar que la vida de Carter estaba en peligro si estos tipos malos eran tan serios como él afirmaba. Pero dejarlo ir tampoco era una opción. Finalmente, tomó una decisión. Lo denunciaremos, pero no solo a la empresa. Iremos a las autoridades. Si estos tipos están amenazando a los trabajadores para que saboteen trabajos, es más grande que solo nosotros. Carter palideció. Me matarán. La expresión de Jake se endureció. Entonces nos aseguraremos de que no tengan la oportunidad. Las siguientes horas fueron confusas. Llegó la policía, llevándose a Carter bajo custodia protectora. Los altos mandos de la empresa fueron informados, y la evidencia del equipo aseguró que no los culparan por el sabotaje. Fue un desastre, pero al menos ahora, tenían la verdad. Cuando el sol comenzó a ponerse, el equipo se sentó junto en la azotea, con vista al horizonte de Chicago. El peso de los últimos días pendía sobre ellos, pero por primera vez en mucho tiempo, también había alivio. Luis exhaló ruidosamente. Bueno, eso fue dramático. María sonrió con suficiencia. ¿Esperabas algo menos? Jake se recostó, mirando las luces de la ciudad. Lo superamos. Eso es lo que importa. Elliot lo empujó. Y la próxima vez, intentemos hacerlo sin las conspiraciones que amenazan la vida. Jake se rió. Trato hecho. La tensión finalmente se rompió mientras reían, el vínculo entre ellos más fuerte que nunca. El trabajo no se trataba solo de pintar edificios, se trataba de confianza, supervivencia y saber que pase lo que pase, se cubrían las espaldas mutuamente. El último trazo, traducción y adaptación. El aire se sentía más pesado a la mañana siguiente. El equipo había logrado descubrir la verdad detrás del sabotaje de Carter, pero las consecuencias estaban lejos de haber terminado. Con la policía involucrada y la empresa respirándoles en la nuca, todavía estaban en terreno inestable. Y luego, estaba el trabajo en sí, el edificio aún necesitaba ser terminado. Jake estaba junto a la furgoneta, mirando hacia el enorme rascacielos. El andamio permanecía suspendido a mitad de camino, intacto desde el caos de los últimos días. Bien, tenemos una última oportunidad en esto. No más retrasos. María se ajustó los guantes. ¿De verdad crees que la empresa simplemente va a dejar esto pasar? Elliot sonrió con suficiencia. No tienen opción. Somos los mejores que tienen. Luis gimió. Lo juro, si una cosa más sale mal, entonces lo manejamos. Como siempre lo hacemos, dijo Jake con firmeza. Vamos. El ascenso al edificio se sintió diferente esta vez. La adrenalina de la semana anterior aún persistía, pero también lo hacía un enfoque renovado. Sin distracciones. Sin juegos. Solo ellos, la pintura y el cielo. Elliot aseguró su arnés, revisando cada correa 2 veces. Tengo que admitir que voy a extrañar tener un saboteador cerca. Mantenía las cosas interesantes. María puso los ojos en blanco. Intenta apreciar un día de trabajo normal por una vez. Jake ya estaba en la cima, extendiendo los últimos cubos de pintura. Terminemos con esto. El equipo se movió sincronizado, sus brochas y rodillos moviéndose con precisión practicada.
El proyecto, una vez manchado ahora, cobraba vida con colores ricos y vibrantes. La ciudad se extendía debajo de ellos, sin darse cuenta del caos que casi lo había deshecho todo. A mitad de camino, Luis miró hacia arriba. Oigan, ¿alguien más escucha eso? Elliot se detuvo, escuchando. Luego, desde abajo, un chasquido. Los ojos de María se abrieron de par en par. La línea. Uno de los cables de soporte se sacudió violentamente, enviando un temblor a través de la plataforma. Jake se abalanzó sobre la barandilla más cercana, agarrándose con fuerza mientras el andamio se inclinaba hacia un lado. Los botes de pintura cayeron, derramando brillantes rayas por la fachada de cristal. «Sujétense», gritó Jake. Elliot agarró el brazo de María, estabilizándola mientras la estructura se asentaba en un ángulo inquietante. Luis se aferró al costado, con los nudillos blancos. «Digan que no estamos a punto de morir». La mente de Jake corrió. Habían revisado todo, cada arnés, cada perno. Esto no debería estar pasando. A menos que... Alguien cortó la línea, murmuró María, leyendo sus pensamientos. Elliot maldijo. Pensé que Carter estaba fuera de escena. ¿Quién más podría? La mandíbula de Jake se tensó. No importa. Arreglamos esto ahora. Los siguientes 10 minutos fueron una confusión de movimientos frenéticos. Elliot aseguró una línea de emergencia mientras Luis luchaba por estabilizar la plataforma. María trabajó rápido, atando los extremos sueltos mientras Jake llamaba por radio al apoyo en tierra. «Aguanten», respondió una voz entrecortada. «Estamos enviando ayuda ahora». Luis exhaló bruscamente. «Eso es genial, pero preferiría no estar aquí cuando lleguen». Elliot apretó la última correa. «Listo. Estamos seguros. Por ahora». Jake se limpió el sudor de la frente. «Bien. Salgamos de esta cosa». Uno por uno, bajaron, con los músculos ardiendo por el esfuerzo. Cuando sus pies finalmente tocaron tierra firme, el alivio los inundó. Luis se derrumbó sobre el pavimento. «Odio este trabajo». María rió sin aliento. «¿Amas este trabajo?» Jake se giró, mirando hacia el edificio. Los últimos trazos de pintura brillaban a la luz del sol, un testimonio de su resistencia. «Quien haya hecho esto», murmuró, «no ganó». Elliot sonrió. «Maldita sea». El capataz se acercó, con una expresión tensa de preocupación. «¿Están todos bien?» Jake asintió. «Sí. Y el trabajo está terminado». El capataz miró hacia arriba, dejando escapar un silbido bajo. «Bueno, me voy al infierno». «Lo lograron». Luis gimió. «Por favor, díganme que nos darán un aumento por esto». María sonrió con suficiencia. «O al menos una bebida». Jake le dio una palmada en el hombro a Elliot. «La primera ronda corre por mi cuenta». Elliot sonrió. «Entonces, ¿a qué esperamos?» Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, el equipo se alejó junto, magullado pero invicto. Habían enfrentado sabotaje, peligro y casi un desastre, pero al final, se mantuvieron fuertes. Y lo más importante, se mantuvieron juntos. La celebración, versión abreviada. El horizonte brillaba al entrar en Omayace. No era solo relajación post-trabajo, sino celebración, supervivencia, éxito y una historia que contar. Luis se desplomó en un reservado. «Necesitamos champán, pero mi cuenta dice, agua». María sonrió. «Invita a Jake». Jake arqueó una ceja. «Ah, sí». Elliot le dio una palmada. «Bonificación de equipo». La camarera tomó pedidos, cerveza para casi todos, algo fuerte para Luis. Jake alzó su vaso. «Por sobrevivir a la muerte», dijo. Luis gimió. «Qué gracioso». «Por el trabajo hecho», corrigió María. Elliot asintió. «Y porque el que intentó matarnos no se escape». Chocaron vasos, la tensión derritiéndose. El bar los envolvió, contraste con la semana. «¿Novedades?», preguntó María. Jake exhaló. «Carter actuó solo, pero revisan protocolos. Bonificación por circunstancias extremas». Luis se animó. «Bonificación real». Jake sonrió. «Sí, pero no esperes un sueldo deseo». María rió. «Igual sirve. Lo ganamos». Elliot se recostó. «¿Qué sigue?».
Volver a lo normal. Hubo una pausa. Todos lo sabían. Algo había cambiado. Riesgos, equipo, adrenalina. Difícil volver a un contrato más. Jaque habló. Quedan meses de contrato. Después, ¿quién sabe? María miró a la mesa. Juntémonos. Empecemos algo. Elliot silbó. Gran idea. Luis alzó su vaso. Por nuevos comienzos. Jaque sonrió. Por nuevos comienzos. Chocaron vasos, el ambiente más ligero. Lo que viniera, lo enfrentarían juntos. La tensión se fue, reemplazada por risas e historias. Una cosa era segura. Esto recién empezaba. La noche avanzaba, el bar bullía. Elliot observaba a otros. ¿Saben? Si empezamos algo, necesitamos un nombre. Algo genial. Luis rió. ¿Los Vengadores de la Pintura? María gimió. Por favor, no. Jaque rió. Algo profesional. Memorable. Lo pensaremos. Elliot se encogió de hombros. Hemos construido algo sólido. Trabajamos bien, superamos crisis. Somos un gran equipo. María inclinó su vaso. Brindo por eso. Siguieron hablando, debatiendo el futuro. La idea de su negocio se sentía posible. La rocola sonó, rock clásico. Luis se levantó. Basta de charla. Sobrevivimos a sabotaje, pintura extrema, casi arruinamos carreras. Merezco bailar. María arqueó una ceja. ¿Tú? Bailar. Elliot rió. Esto lo veo. Luis tomó la mano de María y la llevó a la pista. Los demás lo siguieron. Sin plazos, sin peligro, solo música, bebidas y el vínculo creado. Jaque vio a su equipo, sus amigos, y sintió algo. Esto era familia. Y por primera vez en años, no se preocupó. Disfrutaba el momento. Salieron de Omaye's horas después, la ciudad iluminada. Elliot se estiró. ¿Volvemos al trabajo en 2 días? ¿Listos? Luis gimió. ¿Tenemos que hablar de trabajo? María sonrió. Agradezcan tener trabajo. Jaque se metió las manos en los bolsillos. Y quizás algo más. Elliot lo miró. ¿Lo piensas? ¿Lo del negocio? Jaque asintió. Sí. María sonrió. Tenemos mucho que planificar. Luis suspiró. ¿Podemos dormir antes? Elliot rió. Sí, sí. Mañana. Hoy celebramos. Mientras se alejaban, sus risas resonaban, llevando la promesa de algo nuevo. Habían enfrentado lo peor, y ahora estaban listos. Juntos. El aire fresco los invigorizó al caminar, las luces creando sombras danzantes. Un silencio cómodo los unió. Llegaron a un restaurante nocturno, sus ventanas brillando cálidamente. Una última parada, anunció Jaque. El olor a tocino y café llenó el aire. Se deslizaron en un reservado. Al ordenar, la conversación se reanudó, enfocada. Hablaron de licencias, seguros, clientes, la práctica de un negocio. La emoción era palpable. Necesitamos una declaración de misión, dijo María. Algo que nos defina. Elliot sonrió. Pintamos cosas. Cosas altas. ¿Y no morimos? Luis rió. Es terrible. Jaque rió. Lo pensaremos. Pero María tiene razón. Pasaron la hora esbozando ideas, creando nombres, delineando su visión. El restaurante absorbió su energía, sus esperanzas. Al amanecer, salieron cansados pero eufóricos. Tenían un plan, un propósito y, más importante, se tenían el uno al otro. El futuro era incierto, pero estaban listos. Juntos.